Bien, esta segunda parte del tema 14, debido a la gran importancia de la materia esencial del cumplimiento de estas penas o de penas de medidas alternativas, he decidido realizar un taller específico y concreto del Real Decreto 840, en el cual están mezcladas tanto determinadas instrucciones como la propia regulación del Real Decreto 840. El objetivo principal es que os sirva para un mayor entendimiento y que sea una herramienta más para facilitar vuestro estudio y el entendimiento e interpretación de la diferente materia, ya que aquí hay un montón de conceptos diferentes, un montón de órganos judiciales que intervienen y hay que saber diferenciar unos de otros. Vamos a empezar con los trabajos en beneficio de la comunidad. Bueno, indicaros que la mayor parte de estas cuestiones ya las hemos visto, lo único que las vamos a ver, pero de otra manera. Los trabajos en beneficio de la comunidad, bien, cada vez que nos hablen de centro directivo, debemos de entender por centro directivo la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas. Esto es lo que debemos de entender cada vez que hablemos de centro directivo a través de trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Quién controla el cumplimiento efectivo de la pena? ¿Quién va a controlar que se cumpla de forma efectiva? Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. La elaboración del plan de ejecución, ¿quién la realiza? Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. Sabemos que tiene carácter ejecutivo, ya lo hemos visto. Si se opone al plan, se debe de informar al juez de vigilancia a efectos que los considere oportunos. Y en este caso no es ejecutivo, que puede ser que se oponga al plan de cumplimiento. Ahora lo veremos también con más detalle esta fase, las diferentes modalidades de TBC. En cuanto a las incidencias, pues se debe de informar a los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. El control de la pena, juez de vigilancia, muy importante, aquí es el juez de vigilancia. Cuidado con el control de la pena, que dependiendo de la modalidad de TBC será un órgano judicial u otro. Aquí estamos hablando del TBC como pena principal. Lo voy a poner aquí. PP no es el Partido Popular, es pena principal. El seguimiento y control de la ejecución pues serán a través de las instrucciones del juez de vigilancia, de los servicios de gestión de penas y directrices de la entidad a la que se trabaje. Recordar también que hay que hacer un informe final, que los servicios de gestión de penas y medidas alternativas deben de enviarlo al juez de vigilancia y al juzgado ejecutor. Una vez el juzgado ejecutor, tribunal sentenciador, una vez que haya acabado el cumplimiento de la pena. Y ahora vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a ver las diferentes modalidades de TBC que nos podemos encontrar. Bien, en principio aquí tenemos la primera de las modalidades que acabamos de ver en la presentación anterior. Como pena principal, un TBC que se ha impuesto a una persona, usted tiene que cumplir 30 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad. Pena principal. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Pues los servicios de gestión de penas van a citar a ese penado. ¿Qué puede ocurrir? Que asista a esa citación o que no asista. Bien, en el caso de que asista a la citación, se realiza el plan de ejecución, que lo hemos nombrado anteriormente. Ese plan de ejecución se pone en conocimiento del juez de vigilancia, que tendrá el control de la pena. El control de la pena, recordad que es del juez de vigilancia. Incidencias que se puedan producir durante la realización del plan de ejecución. Pues los servicios de gestión de penas se informarán al juzgado de vigilancia. En el caso de que haya un incumplimiento de estas jornadas, puede dar lugar a un quebrantamiento de condena, el artículo 468. Y no hay abono de los días cumplidos. Esto es importante, recordar que estamos ante ¿qué? Ante una pena, lo voy a poner por aquí, ante una pena principal. Lo voy a poner, recordarlo siempre. El informe final, pues lo hemos dicho, juez de vigilancia, juzgado ejecutor. ¿Qué ocurre si no asiste? Que es la otra modalidad que tenemos aquí. Si no asiste, se informa al tribunal sentenciador. Ojo, voy a poner por aquí, ojo, para que lo veáis claro, porque si no, ni vaya a prestar atención. Me estaréis escuchando, diciendo ojalá que acabe ya la presentación. Pero bueno, lo voy a recalcar. Ojo. ¿Por qué es importante esta situación? Porque aquí se informa al tribunal sentenciador. Mientras que si asiste, se informa al juez de vigilancia. Tenemos que diferenciarlo. Aquí no entraría en juego. Si el penado no asiste a la citación, no entra en juego el juez de vigilancia. Y aquí da lugar a una desobediencia. Diferenciarlo, lo voy a poner con diferente color, más bien con amarillo para que no se confunda. Diferenciarlo del quebrantamiento. Quebrantamiento es cuando asiste y falta, y desobediencia es cuando no asiste. Y también lo voy a poner aquí para que diferenciemos entre tribunal sentenciador
y juez de vigilancia. Diferenciar también, ¿eh? Otra modalidad de cumplimiento del TBC puede ser como una suspensión, es decir, es un TBC condicionado. Un ejemplo claro, una persona que ha sido condenado a 2 años de prisión, 2 años de pena privativa de libertad, pero le suspenden la condena. Mira, no vas a entrar en prisión, te la suspendemos, pero condicionada a que usted cumple 60 jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad, por ejemplo. Eso sería un TBC condicionado, un TBC en suspensión. Estaremos hablando de la aplicación del artículo 84 del Código Penal. En estos casos, el procedimiento a seguir, similar al visto en la modalidad número 1. Los servicios de gestión de penas citan al penado que asiste, pues se realiza el plan de ejecución. El control de la pena, cuidado. De nuevo, vamos a poner aquí, ojo. Ojo, juez o tribunal sentenciador, ¿eh? Estamos hablando de un TBC condicionado. Hemos visto en la anterior presentación que es el juez de vigilancia que llevaba el control en pena principal. El TBC como suspensión, el control lo lleva el juez o tribunal sentenciador. Las incidencias se comunicarán al juez o tribunal sentenciador. El incumplimiento de las jornadas da lugar al abono de días cumplidos. Fijaros en las diferencias. Y el incumplimiento puede dar lugar a una revocación. No quebrantamiento, no quebrantamiento. ¿Y esa revocación a qué da lugar? Pues a la ejecución de la pena suspendida. Si le hemos suspendido la pena privativa de 2 años con la condición de que usted cumpla los TBCs y no cumple los TBCs, pues lo que hacemos es que le vamos a abonar los días, pero va a cumplir los 2 años los cuales han sido suspendidos esa pena privativa de libertad. Eso en el caso de que asista. Si no asiste a la cita, ¿qué ocurre? Pues que da lugar a la revocación y ejecución de la pena suspendida. Así de sencillo. Aquí sí entraría en juego la revocación, al igual que aquí. Seguimos de nuevo con las diferentes modalidades de TBC que nos podemos encontrar. Aquí en este caso es una submodalidad, un TBC condicionado. Estamos también con la modalidad número 2, un TBC condicionado, pero en este caso condicionado a la realización de un taller o programa. La estructura es la misma que igual que el caso 2, que acabamos de ver anteriormente, pero hay unas excepciones en esta submodalidad, que es que el plan de ejecución se informa al penado que debe de cumplir de forma íntegra el taller y que no se puede abonar en caso de revocación, a diferencia como hemos visto en el caso anterior. Esta puntualización es interesante tenerla clara, ¿eh? Otra tercera modalidad del TBC es el cumplimiento a través de responsabilidad RPSIM, es responsabilidad penal subsidiaria por impago de multa, ¿eh? En el caso de que no se haya abonado la multa, pues se le puede sustituir el pago de la multa por el cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad. Recordar que debe haber una previa conformidad por parte del penado y tiene naturaleza suspensiva. Como tiene naturaleza suspensiva, ¿qué ocurre? Que es condicionada, por lo tanto es lo mismo que el caso número 2, la misma estructura. Y después tendríamos una cuarta modalidad, que es la sustitución de la pena inferior a 3 meses por trabajos en beneficio de la comunidad, la aplicación del artículo 71.2 del Código Penal. Aquí actuamos igual que si fuese pena principal, por lo cual no seríamos lo mismo que al caso número 1, la misma estructura. Bien, vamos a hablar también ahora un poco de la regla establecida en el artículo 83, en este caso el 83.1 octavo del Código Penal, el cual se define como la prohibición de conducir vehículos a motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad vial y la medida resulte necesaria para prevenir lo posible la comisión de nuevos delitos. Pues bien, esta regla de conducta se realiza igual que la suspensión de la pena. Tiene la misma estructura, pero a través de la realización de un programa en el cual se realiza un plan de ejecución con un PIS también, un programa de intervención y seguimiento, y se realizan citaciones trimestrales tal y como establece el artículo 83 del Código Penal, exactamente igual.
La gestión de esta pena la realizan los servicios de gestión de penas y medidas alternativas y el control de la pena es del juez o tribunal sentenciador. Aquí no interviene el juez de vigilancia. Vamos a desarrollar de nuevo la pena de localización permanente en centro penitenciario. Ya no estamos focalizando de forma concreta en pena de localización permanente en centro penitenciario. Bien, centro directivo entendemos como siempre la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. En estos casos, la administración penitenciaria, una vez que recibe las resoluciones judiciales, en este caso quien realiza o quien recibe la resolución judicial, mejor dicho, es la Oficina de Gestión Penitenciaria. Y esta Oficina de Gestión, presta bastante atención aquí, que no son los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, es la Oficina de Gestión. Y esta Oficina de Gestión es la que realiza el plan de ejecución, el cual es ejecutivo, al igual que en los TBCs, es de ejecución inmediata y se comunicará al órgano jurisdiccional competente, juez o tribunal sentenciador. En el caso de que haya una negativa por parte del penado a cumplir ese plan de ejecución, que no sea ejecutivo, pues se deberá de comunicar al órgano jurisdiccional competente y que resuelva lo procedente. Control de la pena, juez o tribunal sentenciador, no juez de vigilancia, Recordar, no juez de vigilancia. Seguimiento y control por parte de seguimiento y control de la pena por parte de la administración penitenciaria. Y no interviene el juez de vigilancia, ya lo hemos dicho anteriormente. Los informes e incidencias que se puedan producir durante el desarrollo de la pena deberán ser informados por parte de la administración penitenciaria al juez o tribunal sentenciador y también el director deberá de emitir un informe final cuando haya acabado el cumplimiento de la pena al juez o tribunal sentenciador. Vamos a desarrollar ahora a continuación el capítulo cuarto de este Real Decreto 840/2011, que en este caso es la suspensión de condena. Es decir, suspendemos la condena de una persona privada de libertad y en este caso el centro directivo, debemos de entender por centro directivo la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas. El cumplimiento efectivo de la pena, ¿quién se va a encargar de comprobar que se está realizando de forma efectiva esta suspensión? Son los servicios de gestión de penas y medidas alternativas. A su vez, estos servicios de gestión de penas van a elaborar el PIS, Plan de Intervención y Seguimiento, que lo van a poner en conocimiento del tribunal sentenciador. Es de carácter ejecutivo y en el caso de que se produzca una modificación o una negativa al PIS, una modificación a ese plan de intervención o una negativa al PIS, no tendrá carácter ejecutivo. Cuidado, aquí no tienen carácter ejecutivo. Se comunicará por parte del Servicio de Gestión de Penas al tribunal sentenciador en ambos casos para que resuelvan lo procedente. En el caso de que se produzca algún tipo de incidencia, los servicios de gestión de penas y medidas alternativas deben de informar al tribunal sentenciador y en todo caso deberán de hacerle un informe cada 3 meses sobre la evolución de esta suspensión de la condena. Control de la pena, muy importante, juez o tribunal sentenciador. En caso de incidencias o modificaciones es el órgano que decide. Recordar que aquí no interviene el juez de vigilancia, lo veremos ahora un poquito más adelante. En cuanto al control y seguimiento, por los servicios de gestión de penas no interviene el juez de vigilancia, muy importante. Los informes. Los informes son los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, los cuales, en el caso de se produzcan modificaciones de las circunstancias personales, es decir, por ejemplo, se cambia de domicilio, pues habrá que informar, los servicios de gestión de penas se informarán al órgano del tribunal sentenciador. En caso de que haya un incumplimiento de las reglas de conducta, también al tribunal sentenciador. Y en el caso de finalización de las obligaciones impuestas, pues también deberán de informar los servicios de gestión de penas y medidas alternativas, en el caso de que se haya finalizado esta suspensión. Vamos ahora a desarrollar las medidas de seguridad privativas de libertad que tenga competencia la Administración Penitenciaria. Bien, aquí entendemos por centro directivo la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social y estas competencias de la Administración Penitenciaria fueron otorgadas a través del Real Decreto 873/2014 en las cuales se da a la Administración Penitenciaria las competencias únicamente en materia de ingresos en unidades o establecimientos psiquiátricos, es decir, que realmente la Administración Penitenciaria tiene competencias exclusivas en materia psiquiátrica, es decir, internamientos en centros psiquiátricos, y conforme a la regulación establecida en los artículos 183 a 191 del reglamento.
Una vez que, bueno, que ya hemos visto en la forma especial de ejecución, se procede al ingreso de un penado en una unidad psiquiátrica, pues se debe de elaborar un programa individual de reinserción, lo que se denomina PIR. Debe ser realizado por la Junta de Tratamientos previo informe del equipo técnico especializado, que debe de haber un médico, y se debe realizar en el plazo de máximo de 3 meses. Una vez realizado ese programa individual de reinserción, en esos casos tiene ejecución inmediata y a su vez se debe de revisar cada 6 meses. Esto es importante, es decir, tiene un plazo para elaborarlo de 3 meses, se tiene ejecución inmediata y se revisa cada 6. ¿A quién se comunica este PIR? Se comunica al juez de vigilancia y en el caso de que haya una negativa al cumplimiento del PIR, pues debe de ser comunicado tanto al juez de vigilancia como al tribunal sentenciador. Las posibles incidencias que surjan durante el cumplimiento de esta medida de seguridad deberán ser informadas tanto el tribunal sentenciador como el propio juez de vigilancia. Control de la pena es el juez o tribunal sentenciador, es quien lleva el control de la pena. Seguimiento y control es de la Junta de Tratamiento a través de los informes del equipo técnico específico y todas las salidas se deben de proceder mediante la autorización del juez de vigilancia. Cualquier salida que realice el interno. En cuanto a los informes, podemos diferenciar dos tipos de informes: informes con efectos jurídicos y informes de seguimiento. Informes de seguimiento se realizan cada 6 meses en cuanto a la evolución que va siguiendo ese paciente, que sean realizados por el equipo técnico y se le van a la Junta de Tratamiento. Y después, con efectos jurídicos, que es mínimo 1 al año, la Junta de Tratamiento realiza propuestas sobre continuidad, suspensión, cese, la cual la eleva al juez de vigilancia y este a su vez lo eleva al juez o tribunal sentenciador para que tome una decisión definitiva sobre el paciente. Bien, por último vamos a ver la libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena. Estaríamos hablando del artículo 106 del Código Penal, estamos aquí remarcado. También quiero que echéis un vistazo en profundidad al artículo 98 del Código Penal, que es donde nos va a dejar más claro determinados aspectos de este cumplimiento. Y esta libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena, cuando hablemos de ella, entendemos por centro directivo la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social. Cuando esta libertad vigilada se impone en sentencia, debe de ser de obligado cumplimiento, según el artículo 98. También se puede imponer durante la ejecución, porque se den algunas de las circunstancias del artículo 101 al 104, que en este caso es facultativo, en la imposición de esta libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena. Y también destacar que esta libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena la tenemos que relacionar con el artículo 23 del Real Decreto 840, que tiene una regulación específica, y la Instrucción 19/2011. Ambos desarrollan una regulación específica de esta libertad vigilada. Bien, también nos dice la regulación al respecto: 3 meses antes del cumplimiento de la pena privativa de libertad, como mínimo, la Administración Penitenciaria está obligada a elevar un informe. Lo tenemos aquí, la Administración Penitenciaria está obligada a elevar un informe al juez de vigilancia a través de la Junta de Tratamiento. Y esta a su vez al juez o tribunal sentenciador en cuanto a una referencia que indique si hay una propuesta de mantenimiento de la medida, de sustitución de la medida o de suspensión de la medida. Se debe realizar 3 meses antes, en cuanto a penas libertad vigilada posterior al cumplimiento que sean privativas de libertad. También debemos de indicar, y aquí sobre todo nos basamos en el artículo 98 del Código Penal, que cuando una persona sea tratada o se haya impuesto una medida de libertad vigilada que deba de ejecutarse después del cumplimiento de la pena privativa de libertad, pues en estos casos, al menos una vez al año, se debe de informar por parte del juez de vigilancia, previo a informes de las administraciones públicas competentes o facultativos o profesionales indicados al efecto, deberá realizar una propuesta de mantenimiento, cese o sustitución o suspensión al juez o tribunal sentenciador, el cual va a resolver, oídos tanto a las partes, el fiscal como la víctima, cuando se haya personado. Es muy importante saber diferenciar este aspecto, Es decir, que el juez de vigilancia debe de pronunciarse al menos una vez al año para el mantenimiento, o no pronunciarse, sino que debe de haber una propuesta y toma la resolución definitiva el tribunal sentenciador.
Cuando se trate de libertad vigilada posterior al cumplimiento de la pena, pero no sean privativas de libertad, en estos casos son las administraciones públicas que lleven a cabo estas medidas de libertad vigilada, facultativos y profesionales, los que elaboran los informes y que deben ser enviados al juez o tribunal sentenciador. Al igual que he comentado en anteriores presentaciones, pues bueno, indicaros que este tutorial, resumen o esquema, como queráis denominarlo, es una herramienta que os facilita el estudio en el cual se establecen las bases o contenidos esenciales del tema en concreto que estemos estudiando, por lo cual aquellos asuntos o cuestiones que no hayan sido referenciados o que no hayamos visto en este esquema, es importante que si tenéis algún tipo de duda me la hagáis saber para poder responderos.